Acompáñenme un momentito en la escritura de 1 de Corintios 1:21. Me parece que esta escritura es importante que la incluyamos antes de la predicación, aunque la que vamos a tener a través de esta predicación y de la segunda parte de esta predicación, que será otro domingo, está basada en Hechos capítulo 2. 1 de Corintios 1:21. Pueden estar en pie aunque sea un segundito y así honramos la palabra del Señor. Si no les incomoda, vamos a leer desde el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Señor, aquí estamos frente a tu palabra y queremos ser esa iglesia que tú esperas, una iglesia que proclama la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para que esta proclamación de esta mañana llegue a lo profundo de nuestro ser y reciba, Señor, de parte nuestra la respuesta de ser hacedores de esta palabra. Gracias una vez más, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Yo he seleccionado Hechos 2, del 14 al 42, como la lectura bíblica que nos va a acompañar a través de este domingo y del próximo domingo que me toque predicar para dar continuidad a esta predicación o proclamación que está basada en el tema del mes. Ustedes lo tienen ahí en sus boletines. Una iglesia que proclama la palabra de Dios. Pero de alguna manera es el tema que nos va a acompañar a través de todo el año con sus variantes. Sin embargo, no vamos a leer los 42 versos hoy. Vamos a leer 2 secciones de ese pasaje en el momento puntual de la predicación. Por lo tanto, nos acercamos a esta escritura diciendo y citando al evangelista Billy Graham, uno de los predicadores y proclamadores de la palabra del siglo XX, que más personas alcanzó con la proclamación de la palabra de Dios. Y más personas alcanzó porque de alguna manera le tocó a Billy Graham vivir un tiempo donde la tecnología iba en auge, iba a galope. Y se dice en la biografía del evangelista y reverendo Billy Graham que en el año 1995 en San Juan de Puerto Rico se llevó a cabo una cruzada y se llevó a cabo uno de los cultos evangelizadores que más personas escucharon a través del mundo. 185 países fueron conectados en aquel momento, desde lo que se conoce como el estadio Irán Bithorn, que ya apenas se utiliza para ese tipo de gestión evangelística. Lo cierto es que los anales de la biografía y de la historia de este hombre de Dios así lo registran. ¿A que usted no sabía eso? Que en el año 95 San Juan de Puerto Rico fue la sede
de uno de los momentos evangelizadores donde más personas escucharon la palabra de Dios. En 84 idiomas. Yo estuve en ese culto. Es interesante. Y Billy Graham tiene una cita que yo quiero compartir. Dice: la proclamación del Evangelio está en el corazón mismo de nuestra misión hacia el mundo. Quiere decir que sin proclamación de las Sagradas Escrituras no hay misión. Porque la misión de la iglesia arranca desde el mismo corazón de la proclamación de la palabra. Y proclamamos la palabra de maneras distintas y diversas. Con la vida suya, a lo mejor usted nunca se pueda parar en un púlpito. A lo mejor usted nunca pueda ser un evangelista. No importa. Usted es la palabra viviente. Usted de alguna manera con su vida, con sus acciones, con su testimonio, allí en el lugar donde Dios le tiene ubicado o ubicada, usted está predicando y proclamando la palabra de Dios. Por eso es que yo le decía a los hermanos el jueves en el culto de oración, que el apóstol Pablo lo dice de una manera magistral: vosotros sois cartas abiertas, leídas y conocidas por todos los seres humanos. Es usted esa palabra del Señor encarnada en su vida y testimonio. Y a través del púlpito, a través del querigma, como se dice en el griego, desde la epístola y desde la carta y desde el libro de los Hechos, vemos también uno de los fundamentos de la iglesia desde sus inicios: la proclamación, el querigma de la palabra. Entre otras cosas, hermanos y hermanas, la proclamación de la palabra es lo que distingue, lo que diferencia a la iglesia de otras instituciones humanas. Por eso el apóstol también dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. No hay entidad, no hay institución humana sobre la faz de esta tierra que proclame y que predique a Cristo y a este crucificado, sino la iglesia del Señor. Y yo he querido seleccionar el capítulo 2 del libro de los Hechos, a partir del versículo 14, porque estamos frente al sermón de Pedro luego de Pentecostés. Estamos, hermanos y hermanas, dicen los exégetas bíblicos y dicen los que estudian el arte de la predicación, estamos frente a una obra maestra de la proclamación del Evangelio, desde el versículo 14 hasta el versículo 42. Ponga eso por ahí en su Biblia, anótelo, tú sabes, de alguna manera ubíquelo para que usted después con calma vaya decodificando la estructura, los elementos constitutivos de una proclamación, de una predicación. Luego de Pentecostés, luego de la llegada y de la manifestación del Espíritu Santo, algo grande ocurrió en aquellas personas que allí se encontraban. Sabemos que cuando el Espíritu de Dios irrumpe en la vida de la gente, algo grande ocurre. Algo inusitado, extraordinario ocurre en la vida de aquellos en quienes se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Y en especial así ocurrió con aquellos seguidores de Jesús, con los apóstoles. Y tenemos a Pedro. ¿Quién no conoce a Pedro? Pedro, el amigo, a veces el doble de nosotros. Pedro, el contradictorio en sus acciones y palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a los pocos minutos le estaba diciendo al mismo Cristo, Hijo del Dios viviente: no vayas a Jerusalén,
no vayas a morir allí, no te entregues por nosotros. El contradictorio en sus acciones y palabras, el impulsivo. Pedro, el dubitativo, el que tuvo dudas, el que en sus dudas le decía al maestro, te quiero, cuando Jesús le estaba preguntando si lo amaba. Nunca le pudo decir al Señor, te amo. Nunca le pudo responder, te amo. Pero sí le respondía, Señor, te quiero. Con este amor imperfecto. No con ese amor que tú estás pidiendo. No estoy listo para eso. Te quiero a medias. Te quiero con mi imperfección. Y aún en medio de esa realidad, Jesús le hizo un gran encargo. Y le dijo, aunque con ese amor imperfecto, pastorea mis ovejas. Ese Pedro que ahora está lleno de un poder que no es de él, sino de lo alto. ¿Verdad? Y recibiréis poder. Hechos 1. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allí Pedro, luego de ser lleno de ese Espíritu de Dios, predicó un sermón, proclamó una palabra que hasta el día de hoy es modelo de lo que debe ser la estructura de una predicación centrada en Cristo. Una predicación, hermanos y hermanas, no es buena o no es brillante por la retórica. Una predicación no es magistral por el manejo de la estructura. Los grandes escritores de la predicación cristiana han dicho que una buena predicación debe tener introducción, 3 puntos y conclusión. Los homiléticos más modernos dicen, eso es bueno, pero hay que predicar de manera existencial. Hay que predicar arrancando de donde está la gente. Usted se ubica ahí donde está la gente y es el modo inductivo de predicar. Hay otros que dicen que una buena y excelente predicación se da de otra forma que no es, ¿verdad? Ni el sermón de 3 puntos, ni el existencial, sino el narrativo. Hay que narrar historias. Hay que hablarle a la gente de historias. Pues yo quiero decirle, hermanos y hermanas, que todo eso yo lo respeto. Pero no es un asunto de 3 puntos. No es un asunto de un sermón narrativo. No es un asunto de otro tipo de predicación existencial. No es un asunto del arte de saber comunicar a las masas. Una predicación es buena cuando predica a Cristo y cuando de alguna manera hace relevante el evangelio de Cristo a la vida de las personas. Una predicación es buena cuando deja a la gente inquieta, porque el Espíritu Santo se ha movido, porque el Espíritu Santo está hablando a través de la palabra, y a la corta o a la larga la gente, el oyente, rinde su vida al Cristo de la gloria. La proclamación de Pedro lo tiene todo. Lo tiene todo. Y ahora entonces nos acercamos a la Escritura. Vamos a los versículos 14 y 15, si es que se puede proyectar, de Hechos capítulo 2. Usted se ubica ahí y vamos entonces a comenzar la lectura bíblica. Quiero decirle que este año usted debe hacerse el propósito de siempre traer su Biblia. Y no solamente de siempre traer su Biblia, debe hacer el propósito de leer su Biblia diariamente. Debe hacer ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es asunto si la tiene en el teléfono inteligente o si la tiene acá en papel. Tú sabes, a mí me gusta el papel. Yo soy de otra generación, gente. A mí me gusta el papel y me gusta tocarlo y me gusta los libros nuevos o leerlos. Todo eso.
Pero a los chicos y a las chicas y a los que no son tan chicos y se han enganchado muy bien con la tecnología, pues entonces utilizan el teléfono inteligente. Yo también lo utilizo, ¿no? En momentos particulares. Pero ahí en Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 15, pregunto, ¿se puede proyectar o no? Vamos entonces a que usted abra su Biblia o que usted la busque en el teléfono. Y dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esa es, como quien dice, la introducción. El apóstol Pedro está sentando el tono. Y Pedro está listo. Antes no estaba listo. Antes estaba pusilánime. Antes estaba dubitativo. Antes estaba contradictorio. Antes era tan impulsivo que ustedes y yo sabemos la historia de aquel acto de violencia contra el soldado. Pero ya el Espíritu de Dios ha ido trabajando en el corazón de Pedro. Ya el Espíritu de Dios se ha instalado con poder, con unción, con fuerza para nunca más salir. Pedro estaba listo y se puso en pie, dice ahí, ¿usted se fijó, no? Se puso en pie porque el Evangelio nos pone de pie. El Evangelio pone de pie a la gente. El Evangelio levanta a la gente. El Evangelio dignifica a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro había tenido que vivir experiencias variadas, todas preñadas de presencia de Jesús, porque aún las más difíciles, allí estaba Jesús el Maestro. Pedro había vivido con Jesús experiencias de profundas emociones. Y por cada dolor que Pedro tuvo que enfrentar y sentir, hubo una enseñanza del Señor. Hubo una enseñanza del cielo, que en el momento puntual el apóstol supo aprovechar. Yo quiero decirte en esta mañana que por cada experiencia difícil, complicada, dolorosa, que tú hayas tenido en tu vida, de cada una de ellas, en el nombre del Señor, tú debes derivar una enseñanza. Tú debes derivar una lección. Tú debes derivar capacitación para las experiencias futuras. Así es que en ese momento, ante las burlas de aquellos que estaban por allí, ante la duda de aquella audiencia, Pedro se vistió de valor y de la autoridad que viene de Dios y proclamó una palabra que confrontaba a aquellas personas con la verdad. A veces hay que proclamar la palabra que confronte a la gente con la verdad. Y yo le decía a los hermanos el jueves que a veces nosotros y nosotras no estamos preparados para escuchar la verdad. Y no la verdad con la letra mayúscula, que es Cristo. Hay otras verdades cotidianas, hay otras verdades como país, hay otras verdades como familia que no queremos escuchar, que nos hemos acostumbrado de alguna manera al engaño, a que nos engañen, a que nos manipulen, a que nos tuerzan la verdad, y preferimos en muchos momentos vivir con una verdad torcida que no es verdad, que es engaño, a realmente escuchar y lidiar con lo que es la verdad. Y Puerto Rico tiene que prepararse para seguir lidiando con lo que es la verdad. Y usted y yo,
como ciudadanos de este país, estamos listos y preparados en el nombre del Señor a lidiar con las verdades que nos van a alcanzar a la corta o a la larga. ¿Cuántos dicen amén? No solamente estamos listos si Él nos llama. Como dice el himno, yo estoy listo si Él me llama. Yo estoy lista y usted está listo para enfrentar las verdades que nos asedian y que de alguna manera también nos acechan. Así es que Pedro confrontó a las personas que estaban allí con la verdad de sus actos en torno a Jesús, pero también con la verdad, con letra mayúscula, que no es otra cosa que el mismo Cristo, porque muy bien lo dice Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso es lo primero que hace Pedro y es el primer momento del sermón. Introducción, sentar el tono para luego pasar a la referencia de las Sagradas Escrituras. Una predicación, una proclamación de la palabra no se puede dar si no está sustentada y sostenida por la misma Sagrada Escritura. Así es que Pedro está de pie y está hablando de la Sagrada Escritura, retrotrayéndose al profeta Joel. Allá en Joel 2, 28 al 32, él retoma esa Sagrada Escritura y la ubica ahí en Hechos 16 al 21. Hechos 2, 16 al 21. Quien proclama tiene que proclamar la palabra inspirada ya por el Espíritu de Dios. Y esa palabra inspirada ya está contenida en las Sagradas Escrituras. No es mi palabra. No es palabra humana. La palabra humana puede emocionar. La palabra humana puede sonar bonita al oído. Es más, la palabra humana puede tocar fibras profundas. Pero ninguna palabra humana puede convertir a Cristo. Es la palabra de Dios la que redarguye. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que a ti la palabra te ha redarguido en algún momento. Es la palabra de Dios la que penetra en lo profundo del ser. Es la palabra de Dios la que discierne las intenciones del corazón, dice la carta a los Hebreos. Es la palabra de Dios la que convierte a Cristo. La palabra de Dios es poderosa. Y en una ocasión, leyendo la biografía de San Agustín, me topé con esta anécdota de su vida. San Agustín, conocido desde su nacimiento como Aurelio, tenía grandes luchas. Aquellos que han leído las confesiones de San Agustín saben que antes de ser un santo era un diabolo. ¿Hay esperanza siempre? Para la persona más perdida hay esperanza. Lea la biografía de San Agustín. San Agustín luchaba constantemente con una lujuria. San Agustín luchaba constantemente con un desenfreno en su vida, sexualmente hablando. Y tenía grandes luchas, grandes problemas. Y él comenzó a buscar cómo yo puedo domesticar esta fiera. Cómo yo puedo acercarme a lo eterno, a lo divino. Y comenzó a buscar en las fuentes equivocadas. Comenzó a buscar en la filosofía, comenzó a leer Hortensio de Cicerón, comenzó a leer grandes corrientes académicas, filosóficas, y aunque le ayudaron, fue temporal, fue transitoriamente que le brindaron como un salvavidas. Y él seguía buscando. En un momento dado se acercó a las Escrituras, pero
La Biblia que usted tiene hoy en su mano, que ha pasado por distintas traducciones, no era la que él pudo de alguna forma recibir. Él se acerca a una traducción de la Biblia que para él fue confusa, que para él de alguna manera no le dejó satisfecho y hizo esa pausa, pero se desencantó un poco con el texto que recibió de la Sagrada Escritura y siguió buscando en su anhelo por ser un mejor hombre, por ser una mejor persona. Sin embargo, cada vez que entraba por una puerta, tenía que devolverse porque no era lo que él buscaba. Una vez, en una ocasión, llegó a un jardín, se retiró de todo ruido. Se retiró a lo que se llamó el Jardín de Milán. Y allí en aquel jardín, desesperado, buscando liberarse de aquella vida de desenfreno, escuchó unas voces que eran como dos niños, con la cadencia infantil. Y aquellas voces le decían a San Agustín: tómala y léela. Había una Biblia cerca de él. Tómala y léela. Y él realmente entendió que era una convocatoria divina. Y tomó la Biblia. Y abrió la Biblia, dijo: voy a abrirla a ver qué me dice, a ver cómo me ayuda. Óigame, mi hermano y mi hermana. Y cuando abrió la Biblia, cayó así abierta en Romanos 13:13. Cuando dice el texto bíblico: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, ni en libertinaje, no en contiendas y envidias. Y él tuvo que cerrar aquella escritura. Y dijo él en su biografía: fue como si se llenara mi corazón de una luz de confianza y se esfumaran todas las sombras de mi duda. Caí de rodillas ante Dios y pude entender que a través de su palabra me estaba convocando y hablando a mi única realidad. Qué conmovedor ejemplo de lo que la palabra viva de Dios puede hacer. Esa palabra sana, esa palabra salva por gracia. Y más tarde, este Aurelio, conocido como San Agustín, dijo: tarde te amé. Belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y claro, nosotros decimos: nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nunca es tarde cuando un ser humano le abre su corazón a Cristo. Aún en el lecho de la muerte, nunca es tarde. Sin embargo, San Agustín pudo decir lo que decía don Andrés Pérez allá en Santolaya, cuando pude pastorearlo: pastora, qué dolor siento no haberlo conocido antes. Llegué a él a mis 72 años. ¿Cuánto daría yo por haberle conocido de joven? Porque me estaba perdiendo algo tan profundo, tan grande, tan maravilloso, tan salvífico. Y San Agustín lo dice con palabras poéticas: tarde te amé. Belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pero devolviéndome entonces a Hechos 2, del 16 en adelante, mire lo que dice Pedro como segundo punto de su predicación, citando las Sagradas Escrituras. ¿Lo tienen? Hechos 2:16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Postreros días. Está diciendo ahí el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, entendiendo que esa promesa dejó de ser promesa para tener cumplimiento a partir de ese momento. Se refiere a la venida del reino, a la venida de Jesús. Ese reino que se va abriendo camino, óigame, y estamos en los postreros días, que nadie lo dude. No importa cuán largos sean esos postreros días. Ya lo dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. A usted y a mí nos toca vivir preparados. A usted y a mí nos toca vivir apercibidos. A usted y a mí nos toca ser como las vírgenes prudentes que mantenían las lámparas encendidas, apertrechadas de aceite. De ese aceite que no es otra cosa que una vida entregada, apercibida y en espera del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El hecho es que con la muerte y la resurrección de Jesús y con la dádiva del Espíritu Santo, el reino se ha inaugurado ya. ¿Cuántos dicen amén? Lo que falta ahora es el cumplimiento final, cuando estos postreros días lleguen a su término. Y esa obra del Espíritu es niveladora. Repito, esa obra del Espíritu es niveladora. Porque el Espíritu se derrama, dice Pedro, evocando al profeta, se derrama en estos postreros días, ya a partir de Pentecostés, sobre toda carne. Subraye eso, sobre todo ser humano. Y tú estás incluido e incluida en esa toda carne desde el día en que creísteis. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. ¿Cuántos han creído? Ese amén no me gusta. No me gusta. ¿Cuántos han creído que Jesucristo es el Señor? Para gloria de Dios Padre. Usted está aquí por Cristo. Usted está aquí porque el Espíritu Santo se ha revelado a su vida. Usted está aquí porque el Espíritu de Dios ha ido trabajando con usted sin usted saberlo. Sin usted darse cuenta. El Espíritu comenzó a hacer una obra y lo inquieta. Y pone inquietudes en usted. Y pone necesidades espirituales que usted puede ir identificando. Porque hay gente que tiene necesidad de Dios, pero no puede identificar que es de Dios de quien tiene necesidad. Entonces se van por aquí y se van por allá y se meten por aquí y hacen esto por allá, buscando saciar el vacío que nadie podrá llenar. Solo Dios hace a la gente feliz.
Y esa obra del Espíritu es niveladora. Ya no es prerrogativa exclusiva de reyes. En el Antiguo Testamento solo reyes, sacerdotes, líderes carismáticos eran los que recibían el Espíritu. Y el Espíritu venía y se posaba y los capacitaba y hacían la función que tenían que hacer, y una vez hacían lo que tenían que hacer, el Espíritu se retiraba. Pero ahora no. Ahora el Espíritu viene y está sobre toda carne. Y está contigo. Y está dentro de ti. Y es por ti. Y es para ti. Alaba al Señor por eso. Así es que ese Espíritu viene para que usted y yo podamos, ante todo, invocar el nombre del Señor. Viene a Jesús por el Espíritu, y en segundo lugar viene para que usted y yo tengamos la salvación dada por Él y en Él. Esa obra del Espíritu en los postreros días también dice ahí la Escritura que produce peligro y temor. ¿Lo leyó usted? Prodigios en el cielo, señales en la tierra, el sol se convertirá en tinieblas. ¿Cómo va a ser eso? Yo no voy a especular. No me gusta especular. Pero habrán unas manifestaciones que pueden suscitar temor en la gente, peligro sobre la tierra. Pero ante eso, hermanos y hermanas, ante ese temor, dice Lucas en el libro de los Hechos, se necesita la palabra de esperanza. Mi Dios no es un Dios que deja a la gente en confusión, que deja a la gente con la desazón del temor, del peligro, sino que siempre tiene para el ser humano una palabra de esperanza. Y por eso es que ahí mismo dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiere decir que en el nombre de Jesús hay salvación. Pero no es un asunto de abracadabra. Nombre de Jesús, salvación. En el nombre de Jesús hay salvación, porque Él fue a la cruz del Calvario para ofrendar su vida en rescate de muchos. Y por esa vida ofrendada, por ese sacrificio de Cristo ratificado en esa mesa, hay salvación para todo ser humano que así lo reconoce. Así es que es importante, hermanos y hermanas, lo que estamos diciendo, porque ahí mismo en Hechos 4, 11 al 12, búsquenlo ahí en sus Biblias, por favor. Dije que vamos a estar usando la Biblia más en estas predicaciones. Imagínense ustedes, ese es el tema. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y Hechos 4, 11 al 12. Y voy entrando en la parte final de esta primera parte de la predicación. Dice, ¿lo tienen? Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, lea eso conmigo por favor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese era un corito. El jueves William y Evelyn nos llevaron y nos hicieron un recorrido por los coritos con que nos criamos. Él decía, esos tienen como 40 años. Pues sí,
Y había un corito que decía, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. María. ¿Ah? Doña Emma, ¿se acuerda? ¿Verdad que sí? Y como ella lo canta de contenta. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Entonces Pedro, ¿verdad? De alguna manera, ahí en Hechos 4, porque es el mismo Pedro en Hechos 4, está diciéndolo. Lo que pasa es que después la iglesia le puso música. Y de alguna forma, Raúl, Dios te bendiga abundantemente. Raúl me acuerda a Darío. Estás entero, yo lo sé. Isaías 55:6, búsquenlo ahí, hermanos y hermanas. Porque de alguna forma, y esta es la culminación hoy, seguimos con esta predicación porque tiene una segunda parte. Dice así la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Existe un tiempo para buscar a Dios. Existe un tiempo para buscar a Dios. Porque hay un tiempo donde quizá no haya la oportunidad que tenemos hoy. Hay un tiempo para responder al llamado de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Porque de alguna manera esa es la cita que está antes, ¿verdad? Mucho antes. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así es que existe un tiempo para buscar a Dios. Hay un tiempo para responder al llamado de salvación que Dios hace a tu vida. ¿Por qué? Porque llegará un día en que la oportunidad para oír, para responder, para vivir y experimentar esa salvación, esa gracia, no existirá más. Y yo sé que esto suena fuerte a nuestros oídos, pero no todo puede ser pachanga, no todo puede ser trabajo, no todo puede ser diversión, no todo puede ser estudio. Hay que sacar tiempo para buscar al Señor. Hay que leer la Sagrada Escritura. Hay que estudiar la Sagrada Escritura. Hay que meditar en la Sagrada Escritura. Hay que atesorar la Sagrada Escritura. Hay que proclamar la Sagrada Escritura. Y hay que vivir la palabra de Dios. Cuando vi a Waldito y a Nin, me remonté cuando yo cumplí 15 años. Por eso decía que ellos son como familia mía. Porque el hermano de Waldi, de Waldo, fue mi parejo, Luisito. Y esa noche, mi papá y mi mamá me regalaron una Biblia. No había chavos para cruceros, ni para hoteles, ni nada de eso. No me hizo falta. No me hizo falta. Pero me regalaron una Biblia blanca. Y hubo todo un culto muy lindo, una ceremonia sencilla en la iglesia nuestra en Santa Juanita. Y allí de la mano con Luisito, el hermano de Waldo, me entregaron esa Biblia. Y cuando yo llegué a mi cuarto, esa noche yo abrí la dedicatoria.
Y esa dedicatoria yo me la aprendí de memoria, para que usted vea, nada de lo que usted haga, papá, mamá que está aquí, por sus hijos o por sus hijas, que venga de Dios, que esté bañado y bautizado por el amor de Dios, es en vano. Y yo leí esa dedicatoria, y esa dedicatoria decía, ¿verdad? Después de los consabidos amores y cariños, te regalamos este ejemplar de las Sagradas Escrituras. Recíbela como un regalo, porque en ella encontrarás sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? En ella encontrarás consejo. ¿Cuántos dicen amén? En ella encontrarás lo que necesitas para el camino de tu vida. Y decía también, en ella encontrarás consolación, fortaleza y guianza. Eso fue cuando yo cumplí 15 años. No le voy a decir cuánto hace de eso. Pero ustedes saben porque me tienen ahí las fechas acá. Han pasado unas cuantas décadas. Y óigame si eso se me grabó a mí en la conciencia y en el espíritu. Que cuando yo dedico una Biblia a alguien, esas son las palabras que yo le pongo. No porque no se me ocurran otras, sino porque a mí esas palabras realmente me dirigieron a lo que es la Sagrada Escritura. Y no he tenido otra experiencia sino esa. Así es que hay que estudiar la Sagrada Escritura. Hay que leerla con devoción, con amor, con reverencia. Estamos ante el libro más vendido en la historia de la humanidad. Pero no solamente ante el libro más vendido durante la historia de la humanidad, sino más leído. La pregunta es, si es el libro más leído, ¿será el libro más vivido? Le dejo eso a usted. Y ahora sí termino. Hermanos y hermanas, la gente se cansa de pecar. Aquí tuvimos el 30 de diciembre un culto precioso con los hogares Lucha, un culto que nuestra hermana Nereida y el área ministerial de servicios comunales junto a Lilian organizaron para los hogares de Lucha, para Hogares Crea, para Teen Challenge y para otros. Si lo volvemos a repetir, nos gustaría que toda la iglesia nos acompañara. Y un caballero que predicó aquí, que yo conozco hace un tiempo, en su testimonio dijo, me cansé de hacer lo malo. Y cuando me cansé de hacer lo malo, Jesús me estaba esperando. Pero hay otra persona que no está aquí en esta mañana, que me llamó ayer y me texteó y me dijo, pastora, no me voy a ver mañana porque me dieron trabajo de 7 a 3, me quedé sin carro, voy en bicicleta al trabajo. Porque ese no le teme a nada. Víctor Ramos. Por eso no lo hemos visto ni el domingo pasado ni este domingo. Está a pie, por un lado, y le están dando trabajo los domingos. Oremos por Víctor. Y Víctor decía en la clase, me cansé de ser quien era. Y cuando escuché la palabra que se proclama aquí en la iglesia, algo comenzó a cambiar de adentro hacia afuera. Oiga, y la gente hace y deshace, se cansan y Dios en su amor les sigue esperando. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Aún Dios está esperándote. Aún Dios está esperando por alguien a quien tú amas y está descarriada, está perdido, como decimos nosotros. Quizá no ha tenido esa luz aún
manifiesta en su vida. Pero nos dice Hechos y nos dice Isaías que Dios es un Dios amplio en perdonar y tiene del ser humano misericordia. Una iglesia que proclama la palabra de Dios. Seguiremos proclamando hasta el día de nuestra muerte o hasta que el Señor regrese.